Por eso es que en Primera de Juan 5:21, y este es un versículo, chicas, que debemos guardarlo en nuestra mente porque es el eje transversal de todo este estudio bíblico. Primera de Juan 5:21, pueden ir a sus Biblias, también está en el libro, pero vamos a verlo aquí directamente. Y es muy cortito, pero muy, muy específico sobre este tema de los ídolos que estamos hablando. Entonces, aquí dice, así es como que literalmente 5 palabras. Y dice, hijos, aléjense de los ídolos. ¿Ok? Entonces, mantenga eso en mente. Debemos alejarnos de los ídolos. Y esto sí es como que un tema de huya. O sea, no juegue con eso. Es típico esa frase como que cuando uno juega con fuego se quema. Y a veces pasa eso, como que está ahí dándose las vueltas y dice como que no, yo no soy idólatra, a mí no me va a pasar, yo no amo tanto esto. Pero al final sí, y terminamos cayendo en un terreno de idolatría. Y por eso es que hoy vamos a ver el tema de Raquel, de qué pasó con Raquel, por qué ella es un claro ejemplo, y de ella sí literalmente eran como que ídolos, específicamente unas imágenes que ella le roba a su papá. Pero vamos a ver cómo su corazón era idólatra mucho antes de haber cogido estos ídolos de su padre. Entonces, quienes no estamos muy familiarizados con la historia de Raquel, vamos a ir revisando esto a detalle. Entonces, para ello nos vamos a Génesis, chicas. Vamos a Génesis. Y aquí vamos a revisar la historia de Raquel. Algunas ya la deben haber leído, otras no, otras conocerán más detalles, otras no, así que tenemos el tiempo para ir chequeando estos elementos. Ok, ahora, ¿qué pasa entonces con Raquel? Primero, para entender un poquito de dónde surge Raquel y cómo es esta historia, Raquel es de la familia de Jacob. Entonces, ella específicamente aquí vamos a ver que Jacob, sabemos nosotros que Jacob y Esaú, el problema entre estos hermanos, que Jacob tiene que huir porque Esaú estaba muy molesto, la mamá le pide a Jacob que se vaya de su tierra, su papá le dice de que no se vaya a buscar una mujer de ahí, de donde ellos vivían, sino que busque a alguien que sea de su familia, que eso era lo que se acostumbraba a esa época, que se casaban entre familia, justamente para cuidar no solo la descendencia, sino porque la idolatría era muy fuerte en diferentes sectores paganos. Entonces, obviamente Isaac quería que su hijo pues no estuviera inmiscuido en todo este tema de idolatría, sino que se consiguiera alguien de su propia familia. Entonces, vamos a ver con Raquel cosas muy interesantes, pero a veces cuando uno empieza a contar las cosas como que pierde el enfoque de la historia de la Biblia. Entonces, realmente quiero que veamos en las escrituras como tal. Yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, entonces voy a intentar leerlo aquí en ciertos versículos que es un poco más entendible, pero igual, usted lo puede leer en cualquier versión. Estoy en el capítulo 29, cuando Jacob se encuentra con Raquel, que esta es como que la típica historia de amor. Y vamos a ver qué pasa entre ellos dos y cómo surge después todo este asunto. Entonces, antes de eso, como yo les decía, Isaac le despidió a Jacob, le dijo que se vaya a Padán Aram, en donde era la casa de la familia de Labán, específicamente donde estaba su tío, entonces, que era hermano de Rebeca, que era la mamá de Jacob. ¿Ok? Entonces, él se va. Capítulo 29, versículo 1. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente y miró y vio, versículo 2, y vio un pozo en el campo donde 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños y la piedra sobre la roca del pozo era grande. ¿Qué pasa? Entonces Jacob literalmente en esa época no es que tenía un auto como para movilizarse, tenían que caminar y eran muy largos los trayectos. Jacob va obedeciendo la orden que le dan sus padres y llega a un lugar donde había un pozo. Algo interesante es que en esa época las mujeres era quien obtenían el agua, por ejemplo, si es que te necesitaban sacar el agua de los pozos. Y también algunas mujeres eran pastoras, literalmente cuidaban las ovejas. Entonces, él llega a este pozo, se da cuenta que la piedra era grande. Y aquí es en donde él encuentra a Raquel, porque Raquel dice la Biblia que era pastora, literalmente cuidaba las ovejas de su padre. Entonces lo que hacían es amontonar las ovejas alrededor del pozo y Raquel era quien se tenía que encargar de darles agua para todas las ovejas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en el versículo 4 qué es lo que Jacob le dice a los pastores. Y Jacob dijo a los pastores, hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán, le contestaron. Entonces les dijo, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Lo conocemos, le respondieron. ¿Ok? Luego, aquí Jacob tenía esto en mente de que él debía buscar a su tío, porque eso era lo que le habían mencionado sus padres. Entonces, en el versículo 6, él dice, si es que se encuentra bien su tío, y está bien, le dicen ellos. Es más, le dicen, mira, su hija Raquel viene con las ovejas.
Entonces, esta es la primera vez que Jacob observa a Raquel. Ella viene con las ovejas, sigo en la historia, estoy el versículo 7. Entonces Jacob dijo, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado, den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Ok, entonces, bueno, Jacob les da como instrucción. Es interesante porque Jacob es como que dice, miren, no deberían estar haciendo esto a esta hora, mejor vayan y hagan esto con las ovejas, como que les empieza a dar instrucción. Y después vamos a ver que eso era una característica interesante de Jacob, su liderazgo, y por eso llegó a tener tantas ovejas, y bueno, y Dios le bendijo de otras maneras. Versículo 9. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, las ovejas de Labán, sí, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Okay, esto no era común en sí, porque igual lo hacían esto o la mujer encargada de o los pastores. Pero aquí él ve a Raquel y por quedar bien con ella va y mueve la piedra como para ya hacerse notar y para estar cerca de Raquel. Entonces dice en el versículo 11, Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. ¿Por qué pasa este encuentro entre Jacob y Raquel? Recuerden que Jacob no salió en buenos términos de su casa, entonces había todo este asunto de lo que había pasado con su hermano. Es más, la palabra de Dios nos muestra que después Jacob nunca más volvió a ver a su madre, y recuerden que Jacob es el engañador y después a él engañan y todo lo demás. Pero Jacob se encuentra con Raquel y en este caso lo que pasa es de que él se emociona tanto, le besa, llora y ella va corriendo a avisar a su familia. Entonces ya hay un encuentro entre ellos dos muy cercano en esta sección que vemos aquí. Ahora, ¿qué pasa? Raquel tenía una hermana y es Lea. Y aquí entra un poquito ya más la historia de Raquel como tal. Raquel dice la palabra de Dios que era hermosa de parecer y de figura. Mientras dice la Biblia que Lea solamente tenía ojos delicados. Es interesante esta descripción. Y vemos, saltémonos eso, chicas, el versículo 16. Estoy en el mismo capítulo 29 de Génesis. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. ¿De quién creen ustedes que Jacob se enamoró? Que Jacob se enamora de Raquel. Y la Biblia es súper específica en ese tema, porque en el versículo 18 dice, Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ahora, qué interesante esta parte, porque miren que Jacob, va y le pone como un precio en cierta forma, pero súper alto, porque él dice, bueno, yo te voy a servir 7 años, pero quiero a Raquel. Y acuérdense que en esa época siempre se casaban como en orden de edad. Siempre iban las mayores primero y luego las menores. Pero obviamente Jacob, al entender en cierta forma eso, es que por eso pone un precio tan alto al servir 7 años. A él no le interesaba Lea, sino quería específicamente casarse con Raquel, a lo que Labán le responde que sí, que es mejor dársela a él que dársela a otro hombre. Y le dice, quédate aquí conmigo, le dice Labán. Jacob, versículo 20. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Tomen en cuenta estos detalles, chicas, porque todavía no entramos al tema del corazón de Raquel. Estamos viendo recién el contexto, chicas. Pero ¿por qué es importante ver el contexto? Porque si no, no vamos a entender ciertos detalles de qué pasaba en el corazón de Raquel. Entonces, primeros puntos que se den cuenta, chicas. Raquel era muy guapa, según lo que dice la Biblia. ¿Okay? Tenía una hermosa figura, un hermoso parecer. Y fíjense, lo interesante, Lea solo tenía ojos bonitos. Entonces, la Biblia especifica cómo era Raquel. Luego, ¿qué más dice? Que Jacob estaba loco por ella, es decir, con un amor enorme, que no le importó servir 7 años por ella, y dice la Biblia, y es más la Biblia aquí enfatiza en el versículo 20, que a él le parecieron pocos días los 7 años, porque amaba a Raquel. Ahora, aquí hay 2 características de esta mujer muy importantes que yo creo que la mayoría quisiéramos, como que esta hermosa figura, ser guapísimas y tener el amor de un hombre a tal punto que trabaje años por nosotras y le parezcan días. Entonces, ya aquí hay 2 características que uno dijera como que, bueno, Raquel tenía todo lo que necesitaba. ¿Para qué iba a pedir más? Y vamos a ver que Raquel no estaba para nada satisfecha con esto que tenía. Tenía el amor de un hombre trabajador, porque fíjense, chicas, que no era cualquier hombre.
Era un hombre trabajador, un hombre que tenía un buen liderazgo, porque desde el inicio ya vieron que él ya mandó como a los pastores y dijo, hagan esto o hagan esto otro. Entonces, Raquel ya tenía eso, que uno dijera como que qué linda la vida de Raquel, ya tenía todo, como que supuestamente debería estar satisfecha, pero vamos a ver que para nada Raquel estaba satisfecha con esto. Entonces, versículo 21, seguimos en mi historia. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Bueno, y aquí sabemos la historia de que le engaña el suegro y le termina dando a Lea y no a Raquel, a quien él quería. Ok, entonces, ¿qué pasa? Jacob obviamente se enoja, pero cumple la semana nupcial, que era lo que estaba según la cultura en esa época, se queda la semana con Lea. Pobre Lea también, o sea, era como que el premio de consuelo para él, porque él no quería a Lea, entonces, pero él cumple con estar la semana, pero igual le desecha, literalmente, dicen las escrituras, y él dice como que, no, yo no quiero a ella, yo quiero a Raquel. Entonces, versículo 30, bueno, vamos a irnos al versículo de 28. Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella, y él le dio a su hija Raquel por mujer. ¿Pero por qué le da a su hija Raquel por mujer? Porque Jacob le promete trabajar otros 7 años con tal que le dé a Raquel, pero él no quería quedarse con Lea. Y Labán dice en el versículo 29, dio su sierva a su hija Raquel como sierva, y Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Entonces, realmente Jacob amaba a esta mujer. O sea, Raquel era tan dichosa que este hombre trabajó 14 años literalmente por ella y no le importó con tal de estar con ella. O sea, realmente le amaba, dice la Biblia. Entonces, aquí pasa ya un tema interesante y ya empieza cierta rivalidad que vamos a ver en las escrituras, porque entre Lea y Raquel ya había un conflicto. Las dos tenían el mismo hombre, pero este hombre amaba solo a Raquel y amaba con locura a Raquel. A Lea no la quería. Entonces ya vamos a ver que esto genera un conflicto grande entre las hermanas y una molestia grande en Raquel sobre todo. Versículo 31, chicas, seguimos en el capítulo 29. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos, pero Raquel era estéril. Ok, aquí vienen estas ironías que uno a veces dice como estas ironías de la vida. ¿Qué pasa aquí, chicas? Lea era aborrecida, o sea, yo me pongo en el plano de Lea, debe haber sido tan feo para ella saber que ella y su hermana compartían el mismo hombre, pero que ese hombre a ella ni le veía, porque él estaba como enloquecido por Raquel, amaba a su hermana, y Lea era como que simplemente una mujer más que estaba ahí. Y fíjense que Dios se compadece de Lea y a Lea le permite tener hijos, pero a Raquel no, Raquel era estéril. Y en el versículo 32 dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén. Y fíjense lo que significa Rubén. Por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Esto debe haber sido tan triste esta vida de Lea, porque fíjense que ella dice, realmente Dios vio mi sufrimiento, Dios vio mi aflicción. Y la esperanza que ella tenía, porque ella dice, bueno, ahora sí me va a amar mi esposo. ¿Quién me dice aquí cuál era el ídolo de Lea? ¿Quién tiene una idea de cuál era el ídolo aquí de Lea? Yo creo que era su esposo Jacob. Tener hijo. Tener hijo. ¿De Lea me está diciendo o de Raquel? Aquí específicamente estamos viendo de Lea. Y realmente de Lea su ídolo era su esposo, porque fíjense, de eso dependía el nombre de su hijo, porque Rubén significaba, primero, Dios vio mi dolor y ahora sí me va a amar mi esposo. Ahora vamos a ver cómo eran los otros nombres de los hijos. Recuerden que en esa época los nombres de los hijos realmente tenían un significado. O sea, no es como ahora que uno ve una película y le gusta el nombre y le pone ese nombre al hijo. Realmente antes tenía un significado claro el nombre que les ponían a los niños. Entonces, en el versículo 33, por ejemplo, dice, concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puso por nombre Simeón. Y Simeón significa el que oye, eso significa la palabra Simeón. 34, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se va a pegar a mí porque le he dado 3 hijos y le puso por nombre Leví. Leví significa apego. Entonces fíjense que en la mente de Lea, o sea, realmente ella tenía una vida muy triste,
porque ella decía, ahora sí mi esposo me va a querer, ahora sí mi esposo se va a pegar a mí, porque ya le doy 3 hijos. Y recuerden que en esa época, la mujer que era más bendecida era la que más hijos tenía. Entonces, eso a Lea le contentaba tanto el saber que tenía más hijos, porque según ella, cada hijo aumentaba el amor del esposo hacia ella. Pero en realidad no pasaba eso, porque Jacob no aumentaba el amor por Lea, él seguía amando a Raquel, aunque Raquel no le daba hijos. Versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Qué interesante, chicas, si se fijan en los nombres de los hijos que le pone Lea. Porque al inicio le pone Rubén, que significa ahora como que mi marido me va a amar. Después le pone Simeón, después le pone Levi, que también dice ahora sí mi esposo se va a pegar a mí. Y después le pone Judá, pero ya en Judá dice, bueno, ahora sí le voy a alabar a Dios. ¿Quién ve este tema como de esta trascendencia interesante con los nombres de los hijos? ¿Quién me dice de esto? Rebeca. Es interesante que ahora va a alabar al Señor. Y no estoy segura si está diciendo que se da cuenta que Dios ha estado proveyendo estos hijos para ella y entonces tiene una razón para confiar en Él, o si es que es un amor, una alabanza condicional, ¿no? O sea, nuestros hijos podemos decir, ahora voy a alabar al Señor porque me dio esto, pero le vamos a alabar, no importa lo que pase, no sé qué. Y ese es un buen punto, Rebeca, porque aquí nos da a entender, Lea, el hecho de que ya al último es como que ella dice, bueno, o sea, le voy a alabar a Dios. Como que la idea de ella de los hijos era que el esposo le ame, pero llega un punto que ella tiene el 4.º hijo y como que dice, bueno, y como que se rinde un poco con ese tema y dice, voy a alabarle a Dios, como que se da la vuelta el enfoque de ella, porque el enfoque de ella desde el inicio fue el hijo, cómo hace que mi esposo se acerque a mí, pero al último ella cambia de enfoque a cómo debería ella alabar al Señor por los hijos que le ha dado, independientemente de si el esposo le ama o no a ella. Entonces, este punto es importante aquí, tomar en cuenta con Lea y la idolatría de Lea, porque ella idolatraba a su esposo. Y miren, aquí no es que esté mal que ella haya querido el amor de su esposo, no estaba mal eso, pero el hecho de los nombres que ella pone a sus hijos representa cuánto para ella significaba el amor de su esposo, mucho más que el amor de Dios. Porque ella de Dios es como que se acuerda al final, como que dice, bueno, o con Judá, que es el 4.º hijo que ella tiene, ese nombre significa sí, ahora sí voy a alabar al Señor. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto es con Lea. Recuerden que hasta aquí Lea tiene 4 hijos. ¿Ok? Por lo tanto, esa era una enorme bendición, pero aún así su esposo no le amaba comparado con cómo amaba a Raquel. Capítulo 30, versículo 1. Seguimos en la historia. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Aquí sí ya entra el protagonismo completo de Raquel, que vamos a ver la idolatría de ella. Okay, por eso es que yo les decía de Raquel, los ídolos o su idolatría empieza mucho antes de haberle robado a su padre los ídolos, porque eso vamos a verlo en el capítulo 31. Esto es antes. Pero aquí, ¿qué pasa? Ella ya empieza a tener celos, fíjense, de la hermana y de la hermana que dice la Biblia que era la aborrecida, o sea, de la que no era tan bonita, de la que no era amada, pero Raquel tiene celos. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. Y en esa época el tener hijos era importantísimo. Ahora, chicas, pensemos en nuestra época, ¿qué es tan importante? Pensemos en el tema de la soltería, por ejemplo. ¿Okay? ¿Cómo es vista en nuestra época? En esa época, realmente, una mujer que no tuviera hijos, me hablo del tema de dentro de un matrimonio, era visto como una maldición en esa época. Actualmente, chicas, ¿qué pasa mucho con este tema? Por ejemplo, con la soltería. Es como que aquellas chicas que no están casadas es visto como que, ay, qué pena, no se le ve como una maldición, porque no es así tampoco a un nivel exagerado, pero sí se ve como que uno quiere, como que necesitaría esta pobre chica casarse como para que esté bien, porque la visión que tiene la sociedad de la soltería es totalmente equivocada, obviamente si es que no hay desde una perspectiva bíblica. Entonces, aquí un poco, ¿qué pasa con Raquel? Que ella tenía este peso fuerte de no tener hijos. A ella, fíjese que a ella ya no le importaba su belleza, su figura, que la Biblia es muy clara y eso me gusta tanto,
como aquí toma en cuenta la figura, dice de ella, y también su apariencia. O sea, ella era una mujer hermosa. Aparte que tenía un hombre que estaba como totalmente enloquecido por ella, lleno de amor por ella. Pero para Raquel esto no era suficiente porque no tenía hijos. Entonces ya empieza con celos y empieza a llenarse de amargura su corazón. A tal punto que ella le dice, dame hijos o me muero. ¿Okay? Y esta es la frase clave que vemos de la idolatría que hay aquí en Raquel. Por eso es que la primera clase yo les decía como que, pensemos chicos, qué cosas nosotros a veces decimos como si es que no tengo esto me voy a morir. O yo no pudiera vivir si es que no consigo esto. Eso refleja idolatría. Y no es que, miren, el deseo de ella de tener hijos no era malo. No es malo, por ejemplo, el deseo de una chica de casarse. No es malo el deseo de tener un buen trabajo, de tener una casa. No son malos esos deseos. Pero cuando ya llegamos al punto que decimos, si es que no tengo esto, me muero, eso sí ya es grave. Porque eso representa ya un ídolo en nuestro corazón. Entonces, aquí ella en este versículo, y seguimos en el 2, a ver cómo reacciona Jacob. Y fíjense que Jacob dice que se encendió en ira contra Raquel y le dijo, ¿estoy yo en lugar de Dios que te he negado el fruto de tu vientre? Entonces Jacob se enoja muchísimo y le responde de esta manera a Raquel, como diciéndole, o sea, no está en mí el darte hijos porque yo no soy Dios. Ahora, ¿qué demuestra también este tema en Raquel? Raquel aquí no estaba pensando espiritualmente hablando. No estaba, es más, ni con un enfoque de, por ejemplo, ella no dijo, ay, voy a orar y a pedirle a Dios que me dé hijos. Entonces, Raquel estaba totalmente con un enfoque carnal y humano, porque ella va donde el esposo y dice, dame hijos, ni siquiera piensa en idea de, bueno, voy a ponerme a orar o le voy a pedir a Dios, voy a hacer un altar, o sea, no pensó en cómo Dios le puede proveer, sino que ella fue a buscar la parte humana quien le diera lo que ella quería. Y esto nos pasa muchas veces, chicas, cuando hay idolatría en nuestro corazón, que no le pedimos a Dios, sino que empezamos a nosotras a pensar cómo muevo las piezas para conseguir lo que quiero. Entonces, esta es la parte grave, chicas, cuando ya nosotras es como que decimos, no, Dios no me está dando esto que yo quiero, entonces yo mismo voy, yo busco ayuda, yo busco a gente, hago contactos de cualquier forma para conseguir lo que quiero. Y esto es lamentable, chicas, que pasa mucho en nuestro contexto cristiano, en donde, por ejemplo, chicas que están solteras en X edad, en donde están tan desesperadas que es como que dicen, ni modo, o sea, el primer chico que aparezca, con ese me caso. Si es que no es cristiano, pues ni modo, pero eso es lo que hay. Entonces ya entran en un plano como tipo Raquel, en donde es como que humanamente cómo soluciono mi problema, humanamente cómo consigo lo que yo quiero, y ni siquiera le pido a Dios. Aquí Raquel ni siquiera se acordó de pedirle a Dios, sino que fue a pedirle al esposo, porque la mirada de ella estaba puesta en la parte humana y terrenal. Y por eso es que ella pensó que Jacob era quien controlaba este tema de su vida, la fertilidad, por ejemplo. Ahora, seguimos avanzando aquí y vemos de que, entonces, ¿qué hace Raquel? Y que era una práctica común, chicas, en esa época, que si es que la señora, digamos, no tenía hijos, pues daba sus siervas para que su esposo se una a la sierva y le dieran hijos. Y esos eran como hijos nacidos de la esposa. Entonces, en el versículo 2, en el versículo 3, y ella dijo, aquí está mi sierva Bilha, llégate a ella para que te dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Fíjense qué pasa aquí con Raquel. Igual ella aquí ni siquiera se acuerda de Dios. Eso me llama tanto la atención, chicas, porque ella no pide. Ella no le dice a Jacob como que, por último, yo hubiera pensado como que Raquel le dijera, Jacob, ¿sabes qué? Tú que estás como que más cerca de Dios, por poco anda y haz un altar y pídele a tu Dios que nos dé hijos. Pero Raquel ni siquiera hace eso, sino que Raquel dice, ¿sabes qué? Yo arreglo las cosas. Aquí está mi sierva. Llégate a ella y ella me va a dar a luz un hijo, va a nacer sobre mis rodillas, que eso implicaba que iba a ser como hijo de ella. Fíjense cómo Raquel, y así somos nosotras, chicas, muchas veces que movemos las cosas a nuestra manera para nosotros conseguir lo que queremos. Y después vamos a ver que eso le trajo muchísimos problemas también a ella. Ok, entonces pasa eso, tiene hijos. Entonces Raquel, en el versículo 6, Raquel dijo, Dios me ha vindicado, ciertamente ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Ok, pero aquí Dios no aparecía en la ecuación antes, porque ella hizo todo. Ella movió todo aquí para que, en este caso, Jacob le diera un hijo a través de la sierva que ella tenía. Y bueno, le pone por nombre Dan a este hijo. ¿Qué pasa? Después, la sierva de ella otra vez tiene un hijo con Jacob. Fíjense otra vez lo que pasa aquí con Raquel.
Entonces da a luz un segundo hijo por medio de esta sierva de Raquel, no por medio de Raquel. ¿Ok? Y miren lo que dice en el versículo 8. Y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Neftalí, que significa mi lucha. ¿Qué está pasando aquí, chicas, en el corazón de Raquel? ¿Quién me dice qué implica esta frase que ella menciona aquí? Y es el nombre de su hijo, Neftalí. Quiero escucharles a ustedes. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué estaba en la mente de Raquel cuando le pone a su hijo el nombre de Neftalí? Bueno, yo lo que entiendo es que ella pensaba que como que Dios estaba en contra de ella y le decía que, y no quería que ella tenga hijos. Y al ver que la sierva sí tuvo su hija, su hijo Neftali dijo como que yo le gané a Dios y pude tener mi hijo y le pude ganar. Por un lado, sí, eso es importante porque sí, obviamente era una lucha de ella con Dios, pero directamente aquí lo que dice es que la lucha de ella era contra su hermana. Entonces, fíjense aquí, chicas, cómo Raquel, los celos, que ella tenía tantos celos, le llega al punto en donde le pone el nombre a su hijo de mi lucha. O sea, literalmente es como que ella dice, bueno, ya le voy a ganar la batalla a mi hermana, que está en el versículo 8. Esto, chicas, quiero que vean que el corazón de Raquel, chicas, estaba tan lleno de idolatría que ella aquí no estaba pensando espiritualmente nada, ni cómo alabarle a Dios con los hijos que nacían por medio de la sierva que ella tenía, sino que ella aquí estaba pensando cómo le gano a mi hermana. Entonces, el enfoque de ella está totalmente erróneo, chicas. Y aquí podemos ver cómo ella está constantemente llena de celos contra la hermana y busca ganarle por medio de los hijos que tiene la sierva de ella. Ahora, versículo 9. Miren cómo era una pelea de quién tiene más hijos, porque vean qué pasa en el 9. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio por mujer a Jacob. Entonces, o sea, este hombre era el asunto que hasta parece graciosa esta historia, pero es como que aquí Lea dice, ya no tengo yo, ya no estoy teniendo hijos, entonces aquí está mi sierva. Y era como la pelea de quién va teniendo más hijos entre Lea y Raquel. Entonces, fíjense cómo es un punto, cómo podemos llegar las mujeres chicas a ese nivel, en donde cuando nosotros queremos algo y si somos capaces de pecar, lo hacemos con tal de conseguir lo que queremos. Eso representa también la idolatría en nuestros corazones, cuando somos capaces de hacer lo que sea con tal de conseguir lo que nosotros queremos. Y ese es el pecado aquí, chicas, que se revela tanto en nuestros corazones cuando vamos avanzando a la voluntad del Señor antes que esperar lo que realmente Él desea para nuestras vidas. Ok, entonces, bueno, para no hacer más larga la historia, que igual sigue aquí un asunto de las siervas, sigue aquí un asunto de qué pasa entre Lea y de Raquel, pero vamos a ir más acá, en el versículo, vamos a ir, versículo 19. A ver, antes de eso, chicas, aquí hay un tema importantísimo de la idolatría que quiero que revisen para no saltarme esta parte. Vamos al versículo 14. Ok, dice, en los días de la cosecha de trigo, Rubén, que es el primer hijo que tuvo Lea, fue y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea, dame te ruego de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le respondió, ¿te parece poco haberme quitado el marido? ¿Me quitarás también las mandrágoras de mi hijo? Que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo, le dijo Raquel. Esto, chicas, es importantísima esta sección y les voy a decir qué significa esto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en los versículos anteriores vimos como que Jacob estaba con una sierva, tiene hijos, está con otra sierva, tiene hijos. Pero, ¿qué pasa aquí en el versículo 14? Rubén dice que fue al campo, el primer hijo, aquí que era un niño todavía, y se encontró mandrágoras. ¿Qué son las mandrágoras, chicas? Era como una planta muy exótica que había en esa época, específicamente una raíz. Y esta raíz tenía forma humana. Yo les animo que después en el internet, cuando terminemos la sesión, que vean cómo es, porque es muy rara esta planta que había. Y era como la raíz de esta plantita, digamos, tenía forma humana, literal. Y era como que algo muy poco común. Y se supone, chicas, que la gente en esa época creía como que eso tenía cierto poder. Entonces era como un amuleto, como que algo que me sirve para conseguir algo. También es más utilizado como alucinógeno.
ese tipo de estas plantas que había en esa época. Ahora, ¿qué pasa aquí, chicas? La Biblia no dice por qué a Raquel le interesaba tanto las mandrágoras, porque la Biblia no nos dice por qué. Pero Raquel llega al punto de negociar y le dice a Lea, dame las mandrágoras que encontraste y a cambio de eso te doy a mi marido una noche. Entonces, fíjense el punto, chicas, aquí realmente es un tema de la idolatría tan fuerte que tenía Raquel en su corazón. Y algo que me llama la atención es que Raquel, lo que ella quería, se tenía que hacer. Y yo asumo que Raquel estaba muy acostumbrada desde pequeña, como era la favorita y era la chica hermosa, probablemente ella estaba muy acostumbrada a que siempre las cosas se manejaran a su modo. Entonces aquí ella le dice a su hermana, ¿sabes qué? Dame estas mandrágoras. Y es interesante que Lea, chicas, le responde en el versículo 15, ¿te parece poco haberme quitado el marido y también me vas a quitar las mandrágoras de mi hijo? O sea, Lea también tenía una amargura enorme en su corazón, porque Lea sabía que el marido no le amaba, que Raquel siempre iba a ser la favorita aunque no le diera hijos. Pero como llegan a este negocio entre ellas, pues Lea lo que hace es, le da las mandrágoras, le da estas plantas y pues en este caso Raquel le da una noche a su esposo para que vaya a estar con Lea. ¿Ok? Este punto importante, tomen en cuenta igual el corazón de Raquel como es, chicas. Por eso es que la idolatría de ella no solo es cuando se roba los ídolos de su papá, que todavía ni siquiera llegamos a ese lado, sino como ya se puede ver la idolatría de ella, de querer alcanzar lo que ella desea, y de su pecaminosidad, como se ve en todo este proceso. Entonces, versículo 16. Cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió y dijo, debes llegarte a mí, porque ciertamente te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Ok, fíjense, chicas, esto me llama tanto, parece así como típico esas novelas que hay, y ahora que hay novelas turcas que están de moda acá, no sé si en los otros países, pero aquí todo el mundo ve estas novelas turcas, y parece literal, chicas, como esas novelas de esas épocas en donde ella le dice como que, ¿sabes qué? Te alquilé literalmente por las mandrágoras que mi hijo encontró, se las di a Raquel y ella me dio a ti para que pases conmigo esta noche. ¿Ok? Y seguimos viendo en el versículo 17. Escuchó Dios a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido y le puso por nombre Isaacar. ¿Ok? Que Isaacar significa recompensa. Entonces, de esta noche que pasa él con Lea, pues tiene otro hijo y en este caso ya es el quinto hijo. ¿Ok? Ahora, leamos del versículo 19 al 24. Cris, ¿me ayudas leyendo, por favor? Del 19 al 24. Concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha favorecido con un buen dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le he puesto por nombre Zabulón. Después dio a luz a una hija, y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó y le concedió hijos. Ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José. Gracias. ¿Sigo? Entonces, fíjese que Lea concibe otro hijo, ¿ok? Pero lo interesante, chicas, aquí es que Lea dice, ahora sí, mi marido va a vivir conmigo. Y no pasó eso en realidad, porque justo cuando ella ya después tiene este hijo y después tiene a Dina, Raquel queda embarazada. Entonces, realmente nunca se cumplió ese deseo que Lea tenía de que el esposo ya viviera con ella y que le amara solo a ella. Jacob amaba a Raquel, le dé o no le dé hijos. Pero fíjense que Lea tenía esta insatisfacción y por eso es que mientras leía también esto me daba tristeza por Lea, porque era como esta mujer que ella esperaba que su esposo estuviera con ella, que le amara, pero él no estaba interesado para nada en ella. Y es más, ella tenía que alquilar a su esposo para que pasara una noche con ella. Imagínense, debe haber sido un sufrimiento tan grande para Lea el sentirse totalmente insatisfecha y totalmente despreciada por su esposo. Ahora, ¿qué pasa entonces, chicas? En el versículo 22 dice que Dios se acordó de Raquel y Dios la escuchó y le concedió hijos. Qué interesante esta parte, chicas, porque aquí dice, no dependía la fertilidad o los hijos de que le diera, en este caso, Jacob, sino que esto dependía de que Dios realmente
le diera hijos, porque eso no depende de nosotros. Y a veces pasa, chicas, que todo lo que Dios ya tiene establecido para nuestra vida depende de Él. No es de que nosotros cuánto hemos buscado o cuánto hemos logrado, sino que depende realmente de lo que Dios quiere darnos según su voluntad. Y aquí entonces dice en el versículo 23 que ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, que nosotros todas nos conocemos esta historia de José, que es tan conocida por nosotros. ¿Y qué significaba José, pero chicas? Que el Señor me añada otro hijo. Esta chica es así como que a mí me vuela la cabeza, porque miren lo que dice, o sea, ella no está contenta. O sea, ya Dios le da un hijo, pero el nombre de su hijo significa que Dios me dé otro. Eso significa José. Entonces, ¿qué pasa aquí, chicas? Fíjense, el corazón de Raquel, y esto pasa, chicas, cuando nuestros corazones no están satisfechos con Dios. Nada, nada para nosotros es suficiente. Para ella no era suficiente su belleza, para ella no era suficiente su esposo, para ella no era suficiente literalmente el amor desbordado que tenía de su esposo. Para ella no era suficiente las riquezas, porque ellos tenían muchas ovejas en esa época, tenían muchas posesiones, porque Jacob fue un hombre muy trabajador. Pero para ella no era suficiente eso. Y es más, ahora ya para ella no es ni suficiente el hijo, porque ella quiere otro. Entonces, chicas, esa es una realidad que vemos en nuestros propios corazones. Tal vez no tenemos la misma historia de Raquel con el esposo, con los hijos y todo esto, pero sí, chicas, de que a veces queremos y queremos un trabajo y no es suficiente y buscamos otro y estamos constantemente reclamándole a Dios por cosas que queremos. O cuando no es constantemente estamos insatisfechos por la iglesia en donde estamos, por el pastor, por la gente que nos rodea. Y eso es un corazón idólatra, chicas, porque estamos intentando poner nuestra esperanza y nuestra seguridad en lo humano antes que en lo celestial. Entonces podemos ver este corazón de Raquel en el versículo 24, cuando ella dice que el Señor me dé otro hijo. ¿Ok? Ahora, chicas, ¿qué pasa entonces aquí? Siguiendo en la historia, vemos de que hubo mucha prosperidad en la vida de Jacob. Vamos a ver, eso pueden ustedes leerlo ya después en calma, porque el tiempo no nos da todo lo que queda del capítulo 30. Ok, ya ahí vamos a ver precisamente de que Jacob decide separarse de su tío, decide salir de ahí y volver a Canaán. Entonces él le dice a sus esposas que pues van a salir, van a llevarse todo, es una larga historia, ustedes pueden ver de las ovejas, separar los bienes, etc. Entonces Jacob decide irse de ahí, literalmente huye porque no le avisa a su suegro que se va, sino que les dice a sus esposas, a sus hijos, que todos se suban ahí en sus animalitos y que se vayan, y se iban a regresar a Canaán. ¿Okay? Ahora vamos al capítulo 31, versículo 17, chicas. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac, su padre, a la tierra de Canaán. Ahora seguimos aquí, versículo 19. Mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. Aquí sí, chicas, ya como que llega Raquel al punto ya máximo en cuanto a lo que hace por su idolatría. Porque aquí Raquel dice que ella roba los ídolos de su padre. En este caso se supone que eran como ciertas esculturas pequeñas que tenían en esa época. Y algo que llama también la atención, chicas, es que la familia de Raquel se asume que eran paganos porque tenían ídolos. Y recuerden que eso era muy claro que estaba prohibido. Entonces, se asume que la familia de Raquel tenían varios ídolos y también por eso se asume que Raquel tenía como que, digamos, en nuestra época, como que tan poco crecimiento espiritual, porque ella constantemente estaba en pelea y en constante insatisfacción. Ella probablemente, chicas, Raquel no conocía al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Entonces, lo más seguro es que Raquel no entendía a este Dios y por eso chocaba también con su esposo, porque Jacob sí conocía a este Dios verdadero. Jacob jamás se le hubiera ocurrido robarse los ídolos de su suegra. Pero en este caso, Raquel se roba aquello. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces aquí, chicas? Ya llega un punto en donde ella roba, por lo tanto su deseo de tener hijos como su hermana Lea para ella era la cosa más importante en su vida. Era algo que ella pensaba que necesitaba. Dioses
ídolos para que le concedieran lo que ella quería. Entonces, por eso, chicas, es que se asume que las mandrágoras, para ella era como una idea de qué puedo lograr al tener estas cosas, cómo esto me va a dar lo que yo necesito, que por ello vimos esto de las mandrágoras anteriormente. Ahora, ella creía que los dioses de su padre de alguna manera le iban a bendecir. Yo me imagino que en la mente de Raquel surgió eso como que si yo me llevo a estos dioses me va a ir bien. Entonces, fíjense que la seguridad y la confianza de Raquel estaba totalmente puesta en lo que ella podía tener, en estos dioses precisamente que ella se roba. Y algo interesante es que así generalmente somos las mujeres, porque nos encanta tener todo bajo control. Y Raquel lo que quería era tener un Dios pequeño, un Dios al que lo pueda mover y esconder, algo que ella pudiera controlar. Porque el Dios verdadero no se somete a nuestra voluntad, sino que es al revés, nosotras nos debemos someter a Él. Entonces, ella quería algo que cumpliera sus deseos. Y en la mente de Raquel probablemente estaba esta idea, los dioses de mi papá me van a dar lo que yo quiero. Porque recuerden que ella seguía queriendo otro hijo, no estaba contenta con José. Y después, chicas, igual la ironía que será es que literalmente ella se muere al tener el segundo hijo. Eso yo les animo a que sigan leyendo después las escrituras. Pero le pasa eso, que se muere. Y ella le dijo a Jacob, si no me das hijos, me muero. Literalmente, chicas, llega a morirse con el segundo hijo que tiene. Ahora, pensemos, chicas, en dónde está colocada nuestra seguridad y nuestra felicidad. ¿Qué es lo que tanto deseamos que somos capaces de mover cielo, mar y tierra con tal de conseguir lo que queremos? Recuerden que vimos que Calvino, precisamente él dice que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Siempre estamos como que fabricando cosas en nuestra vida que nos den seguridad, que nos den esperanza, que nos permitan obtener lo que nosotros queremos. Y esto, chicas, es un punto de recordar quién es nuestro Dios. Este Dios que no precisamente responde tal cual como nosotros queremos, ni tampoco es que nos da precisamente lo que nosotros queremos, porque obviamente es un Dios sabio, soberano, que Él tiene un plan establecido para nosotras. Aunque ella tuvo hijos, no fue feliz Raquel. O sea, literalmente, chicas, algo que es triste de la vida de Raquel es que ni siquiera disfrutó ya con sus hijos. Porque cuando tuvo a José quería otro, y ya con el otro ya no vivió. Y eso, chicas, nos pasa también a nosotras un montón. Cuando estamos tan dependientes de lo que podemos conseguir en esta tierra, nunca estamos satisfechas. Porque cada vez queremos más. Ya nos dan un ascenso en el trabajo, pero es como que uno dice, no, es que yo quiero este otro ascenso. O ya usted se compra un auto y es como que no, yo quiero otro. O es lo típico. Y también es por el modelo consumista en el que estamos. Como por ejemplo, cuando usted tiene un celular y después es como que no, este ya no me sirve, entonces tengo que buscarme un nuevo modelo. Eso, aunque es un ejemplo tan mínimo, pero representa en cierta forma nuestro corazón, el hecho de no estar contentos con lo que tenemos. Ahora veamos Mateo 6:33, chicas. Nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Mateo 6:33. Y le voy a pedir por favor a Silvi si me ayuda leyendo Mateo 6:33. Ya. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien, gracias, Silvi. Ahora, el buscar el reino de Dios y su justicia, ¿qué implica, chicas? El realmente buscar esta voluntad del Señor, el servirle a Él, el amarle a Él, el realmente estar dispuestas a invertir nuestra vida en su reino y en guardar sus mandamientos. Y todo lo demás, dice, chicas, que será añadido. Ahora, igual, no es que esté mal que usted desee casarse o que esté preparando su boda o que tenga un excelente trabajo, que tenga posesiones. No está mal eso, chicas. Pero hay que tener cuidado cuando nuestro corazón está dependiendo de estas cosas terrenales o de objetos o de personas, cuando ya no estamos satisfechos con este único Dios que tenemos. Porque, chicas, los ídolos se acaban y en algún rato Dios le puede quitar su novio, su esposo, su trabajo, su familia, sus posesiones. ¿Y ahí qué va a pasar? Por ejemplo, Raquel dependía de que Dios le diera hijos. Pensemos nosotras de qué dependemos, de qué cosas ya dependemos o de qué cosas quisiéramos depender. Porque constantemente nos construimos como que castillitos en el aire de esto es lo que a mí me da felicidad, esto es lo que yo quiero, pero se desvanecen, las cosas terrenales se desvanecen. Por eso es que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo, dice la palabra, todo lo demás será añadido. Ahora, ¿cómo esto lo vemos de una manera práctica, chicas?
Pensemos en si es que Dios es nuestra prioridad, si es que nosotros realmente disfrutamos un tiempo de estudio bíblico de la palabra, si realmente nosotros sacamos tiempo para orar, si es que estamos sacando tiempo para congregarnos, si es que realmente disfrutamos de la comunión entre hermanos en Cristo, o chicas, si es que eso es algo secundario. Si es que, por ejemplo, usted dice, bueno, yo leo la Biblia si es que me queda tiempo luego de un día pesadísimo de trabajo, o yo, por ejemplo, hablo con las personas del Señor o discipulo a alguien si es que no tengo nada más que hacer el fin de semana. Eso ya revela, chicas, realmente nuestro corazón idólatra, porque Dios no es la prioridad, porque no estamos buscándolo a Él y no estamos buscando su reino, sino que nosotras colocamos nuestros planes sobre los planes de Dios. Entonces, eso es peligroso, chicas, cuando Él no es nuestra prioridad. Y recuerden lo que hablamos la semana pasada, el amor se revela en acción. Si es que nosotros decimos que amamos realmente a Dios, se debe ver en nuestra vida, no solo el servicio en la iglesia, porque eso también puede ser un ídolo, sino también se ve, chicas, la obediencia a su palabra, en todo sentido, como el Señor nos va instruyendo en su palabra. Ahora tomen en cuenta, chicas, esto, si es que estamos dispuestas a pecar con tal de alcanzar lo que nosotros queremos, eso representa idolatría. Si, por ejemplo, usted está dispuesta a pecar con tal de que le den el ascenso en el trabajo, si está dispuesta a pecar con tal de conseguir la boda perfecta en el lugar que usted desea, si está dispuesta a pecar con tal de ir a X lugar porque quiere mudarse a otra casa, por ejemplo, si es que usted está dispuesta a pecar, eso es un ídolo, porque a usted ya no le importa nada más que su propio deseo, y por lo tanto la obediencia a la palabra queda en segundo plano. Pensemos, chicas, cuál es nuestro amor principal, si es que está nuestro corazón centrado en el Señor, o si es que está centrado en otras cosas, en otros pensamientos o en otros anhelos. Ahora veamos Jeremías, chicas, 17. Y le voy a pedir, por favor, a Dianita, si es que me ayuda leyendo Jeremías 17, del 5 al 6. Ya, así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza, parta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Gracias, Dianita. Miren este tema que dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Y este sí es un llamado de atención, chicas, a nosotras a tener cuidado cuando nuestra confianza está puesta en el ser humano, o en nuestra propia fuerza humana, o en nosotros mismos. Hay que ser cuidadosos, chicos, porque vamos a hacer como estos arbustos en el desierto. ¿Han visto estas típicas películas en donde están dando la vuelta y dando la vuelta, así como que sin rumbo, sin sentido? Así se convierte nuestra vida, seca, totalmente vacía, sin sentido. Cuando estamos confiando en nosotras mismas, en nuestra propia capacidad, en nuestras propias posesiones, en nuestras propias fuerzas, o cuando nuestra confianza está puesta en el hombre. Y eso pasa, chicas, mucho. Por ejemplo, yo he conocido casos generalmente de mujeres más cuando están ya casadas, en donde dependen tanto de su esposo y su confianza está puesta en el hombre, que literalmente cuando lo pierden por X situación, se arruina su vida por completo. O sea, llega una devastación en donde ya no encuentra sentido, porque su esperanza no estuvo fundamentada en el Señor, sino estuvo fundamentada en lo que este hombre le daba, por ejemplo. Ahora, veamos el contraste de confiar en Dios. ¿Qué pasa en el versículo 7 y 8? Entonces, Vivi, por favor, si me ayuda leyendo. Igual en Jeremías 17, versículos 7 y 8. Ya. Bendito el varón que confía en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente seca sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Gracias, Vivi. Fíjense la total diferencia de confiar en el hombre o de confiar en Dios. Dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor. Aquí ya no va a estar seco, sino dice que va a ser como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temes más cuando venga el sol, sino que sus hojas estarán verdes. Fíjese la gran diferencia entre ser un árbol verde con fruto todo frondoso y hermoso a ser simplemente un arbusto seco en medio del desierto sin sentido. Y esto, chicas, es un punto de atención para nosotras.
tenemos como que el contraste entre confiar en el hombre, en nuestras propias fuerzas y en nuestra humanidad, versus confiar en Dios y lo que Él nos puede dar y la bendición que viene de la confianza plena en Él. Cuando nuestros corazones, chicas, están insatisfechos, como pasó con Raquel, primero, nunca nada será suficiente. Segundo, estarán llenos de amargura y llenos de queja e ingratitud. Y la queja realmente estorba a Dios, molesta la queja. Fíjense que aquí, en este caso, Raquel, al caer cada vez más, ella constantemente mostraba queja en su corazón contra Dios, porque Dios no estaba complaciendo lo que ella quería y lo que ella deseaba con todo su corazón. Por eso, chicas, es que recordemos este punto de cómo Dios nos ha llamado a que tengamos una devoción completa hacia Él, que nuestros corazones estén realmente rendidos hacia Él. Y es una batalla súper dura, chicas, porque yo estoy segura que durante esta semana nos dimos cuenta de muchos ídolos que tenemos en el corazón. Y es difícil porque al ser humanas, constantemente tenemos la tendencia de poner nuestra mirada en las cosas terrenales, porque queremos algo que esté a nuestro nivel. Es difícil cuando tenemos que ver mucho más arriba. Pero algo que ha llenado mucho de esperanza mi corazón también esta semana es ver lo que dice en Hebreos, de que tenemos un sumo sacerdote que se compadece por nosotros. Y quiero que terminemos con este versículo en Hebreos, chicas. Vamos a Hebreos capítulo 4. Versículo 13, 15 y 16. Y les voy a leer yo esta sección. Hebreos 4, versículo 13. Primero dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y este versículo primero es como que nos deja con una insatisfacción y como con mal sabor de boca, porque es como que Él sabe literalmente todo y conoce nuestro corazón perfectamente y nuestros ídolos que tenemos ahí. Pero en el versículo 15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este tema de la idolatría, chicas, como veíamos la primera semana, no podemos decir que no somos idólatras porque todas somos idólatras. Ahora, algunas tenemos más, otras tenemos menos ídolos, pero todas tenemos. Gracias a Dios podemos acercarnos a este trono de la gracia y decirle realmente a Dios que necesitamos su misericordia y que Él nos ayude, porque constantemente estamos insatisfechas, temerosas, buscando construir nuestros propios castillos con tal de sentirnos seguras con lo que va a pasar en nuestra vida. Y ahí es en donde necesitamos refugiarnos, chicas, en Él, porque Él es suficiente. Aunque la sociedad diga que no, aunque la sociedad lo vea mal, aunque la gente critique, pero nosotros podemos saber que nuestro Dios es suficiente y que podemos encontrar esperanza completa en Él.